que estén disfrutando tanto de estas conferencias como fue nuestro deseo cuando planeamos el programa. A continuación, vamos a escuchar de la maestra Matilde García González, quien es vocal editorial de la Asociación y el Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización, un tema sumamente importante: la diferencia entre desinfección de alto nivel y termodesinfección. Es claro que cuando hablamos de desinfección, el término general puede referirnos a cualquier proceso en donde la inmersión en un desinfectante sea el que cumpla con la muerte de los microorganismos. Sin embargo, en las normas establecidas como la 17664 ISO, pues está establecido que la desinfección térmica tiene un objetivo fundamental, que es la seguridad del operario. Pero también en algunos instrumentos o en algunos dispositivos semicríticos se podría considerar como un proceso terminal, sin que esto implicara que el dispositivo se va a mantener en las condiciones de desinfección una vez que salga de una lavadora termodesinfectora. Cuando hablamos de desinfección química, los riesgos son muchos, la falta de control es suficiente como para generar un criterio donde establezcamos que no es un proceso seguro. Pero para ampliar este tema y para definirles conceptos, así como establecer cuáles son las normativas que rigen este tipo de procesos, está con nosotros la maestra Matilde García González. Adelante. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a hablar de diferencias entre desinfección de alto nivel y termodesinfección. Mi nombre es Matilde García González. El objetivo de esta clase es definir el concepto de descontaminación y desinfección, así como especificar el proceso de desinfección de alto nivel, como su objetivo y aplicación. Describir el nivel de seguridad de los desinfectantes de alto nivel y los factores de riesgo. Reconocer las diferencias entre desinfección de alto nivel y termodesinfección. Recordemos que todos los elementos de trabajo que interactúan en la atención de un paciente tienen el riesgo potencial de ser un reservorio, a partir del cual un microorganismo puede generar una infección en el paciente. Cada dispositivo médico debe de recibir un tratamiento destinado a la reducción de microorganismos para garantizar un uso seguro en el siguiente paciente. La selección del método mediante el cual se debe realizar el tratamiento de un dispositivo para un uso seguro se debe basar en un análisis racional de la biocarga posible que exista en él y de acuerdo a la región del organismo en el cual se haya utilizado. El siguiente uso de este dispositivo y el riesgo del paciente de adquirir una infección al estar en contacto con el mismo dispositivo. Un modelo racional que no pasa de moda. Recordemos que Earl Spaulding en el año de 1968 crea esta clasificación donde los dispositivos para la atención de los pacientes se clasifican en críticos, semicríticos y no críticos. Recordemos que todos estos artículos para la atención que quedan en el rubro de crítico, se encuentran aquellos que tienen contacto con el torrente sanguíneo, materiales en contacto con cavidades estériles, así como estos materiales que entren en cavidades no estériles, pero que vayan a penetrar tejidos blandos. Los artículos semicríticos, recordemos que son todos estos materiales y dispositivos que entran en contacto con cavidades no estériles, materiales en contacto con mucosas no intactas, así como dispositivos o materiales que por su uso puedan contener un alto grado de biocarga. Recordemos que un artículo no crítico va a ser aquel material o dispositivo que esté en contacto con la piel intacta del paciente y las superficies en general.
Entonces, como ejemplos de dispositivos críticos, recordemos que podemos tener el instrumental quirúrgico, así como diversos catéteres de acceso vascular. Semicríticos tenemos ejemplos como son los circuitos de máquinas de anestesia o incluso algunos tipos de endoscopios. Y aquellos artículos no críticos, en ellos se encuentran la ropa de cama, baumanómetros, incubadoras e incluso las vajillas o la loza para dar la alimentación a los pacientes. Pero, ¿qué dificultad hay con la clasificación de Spaulding? Hay artículos para la atención médica como son las charolas de Mayo, los termómetros rectales u orales, la vajilla, diversos modelos de tubos corrugados para la ventilación mecánica e incluso los endoscopios están clasificados como semicríticos y no tienen el mismo riesgo, ya que entran en diferentes cavidades y se utilizan en diferentes situaciones. Por lo tanto, esta clasificación tendría que ver estas diferencias. Actualmente no se consideran y estos artículos que dimos como ejemplo están en una categoría, pero la decisión de reprocesamiento debería depender más bien de la naturaleza del artículo mismo y el tipo de procedimiento en que será utilizado. De acuerdo al estándar ISO 14971, que nos habla del análisis de riesgo sobre el dispositivo, algunos de los puntos más relevantes en este estándar nos menciona que para el reprocesamiento se puede requerir cualquier o revisar este análisis de riesgo debe de incluir la naturaleza y diseño del dispositivo médico, la naturaleza de la contaminación de este artículo que se utilizó para la atención del paciente, el uso previsto, ciclo de vida del producto, así como el error o el posible error de usuario previsible o darle un mal uso, que además deberíamos de contar con un entrenamiento, aquel personal de salud que lo va a utilizar debiera de recibir un entrenamiento para hacer que este dispositivo realmente se utilice de la mejor manera. Tener todo el equipamiento de protección personal adecuado para darle en el caso de que sea un dispositivo médico reusable, proteger al personal de salud. En cuanto a accesorios y consumibles necesarios para el reprocesamiento, y vemos que en algunas ocasiones pudiera no haber una adecuada gestión en cuanto a surtimiento de cepillos, detergentes o equipo de protección personal que requiere este personal para realizar la limpieza. Mantenimiento necesario del dispositivo, así como la información posterior a la comercialización. Limitación del número de reutilizaciones en el caso de que la institución tenga algunas medidas debieran de estar por escrito y ser de conocimiento de todas las personas que tienen contacto con este tipo de dispositivo, así como todas las advertencias necesarias para su reutilización. Entonces, vemos que debería de haber cambios a esta clasificación de Spaulding. Cuando este esquema se creó, que fue hace más de 50 años, los artículos semicríticos raramente penetraban en el tejido estéril y no tuvo una apreciación adecuada del riesgo de infección asociado con el reprocesamiento del endoscopio, en especial en endoscopios que se utilizaban con fines quirúrgicos. Debería de cambiar hacia el artículo con contacto directo o secundario o indirecto con tejido estéril. En el caso de los endoscopios, recordemos que se utilizaban inicialmente para hacer diagnósticos y actualmente se utilizan incluso para realizar algunos tratamientos. Por lo tanto, el contacto con la mucosa y al momento de tomar, por ejemplo, biopsias, ya hay un contacto con el torrente sanguíneo. Por lo tanto, no requerirían solo de desinfección, sino incluso
de esterilización al momento de tener contacto con el torrente sanguíneo. De acuerdo al estándar ISO 17664, que nos habla del reprocesamiento de dispositivos médicos reusables, recordemos que un dispositivo médico que requiere reprocesamiento se suministra con instrucciones detalladas para garantizar que cuando se sigan correctamente se minimicen los riesgos de transmisión de agentes infecciosos. El reprocesamiento eficaz va a minimizar el riesgo de otros efectos adversos en los dispositivos médicos, así como la limpieza va a ser un paso muy importante para hacer que un dispositivo médico usado sea seguro para su uso posterior. Los dispositivos médicos de un solo uso, proporcionados por el fabricante del dispositivo para su reprocesamiento antes de su uso, también pueden requerir de limpieza antes de su procesamiento posterior. Por lo tanto, es muy importante recordar algo. La limpieza va a ser la eliminación de estos contaminantes en la medida necesaria para su procesamiento posterior o para el uso previsto. La limpieza va a consistir en la eliminación de la suciedad adherida, por ejemplo, la sangre, sustancias proteicas y otros desechos con los que pueda tener contacto, así como contaminación de las superficies o que, de acuerdo al diseño, tenga suciedad en grietas, estrías, juntas y lúmenes de un dispositivo, de acuerdo a su configuración. Mediante un proceso manual o automatizado, se va a preparar este dispositivo para garantizar la seguridad, no solo para el paciente, sino para la persona que realiza el proceso de limpieza y proteger tanto al paciente como a el personal que está haciendo este proceso de limpieza. También otro concepto, vemos que es muy importante, el reto siempre va a ser asegurar la limpieza de este dispositivo médico reusable, la cual va a consistir en la remoción por lo general utilizando agua y detergente. Esta materia orgánica que va a estar en la superficie del dispositivo, en este caso tenemos como ejemplo instrumental quirúrgico o saliva u otro tipo de secreción o desecho que se puede impregnar en estas articulaciones, superficies, dentados, lúmenes, se tiene que retirar o se puede retirar de manera manual o de manera automatizada. Por lo tanto, nos va a asegurar que se puede manipular para dar estas fases de reprocesamiento posterior de manera segura una vez que tuvieron contacto con estas secreciones. Pero, ¿qué factores van a implicar o se van a ver implicados en esta limpieza? El agua, es muy importante tener una calidad de agua adecuada para que nos ayude a dar este proceso de limpieza o descontaminación del dispositivo. Hay unidades donde cuentan con bitácoras de control de la calidad de esta calidad del agua, no solo en niveles de cloración, sino también con los niveles de algunas sustancias pesadas o de minerales. La acción mecánica es muy importante. No todas las instituciones cuentan con sistemas automatizados. Por lo tanto, esta limpieza puede ser de manera manual. La acción química, este efecto que tienen las diferentes marcas de detergentes y que van a tener contacto con la superficie del dispositivo para eliminar toda esta suciedad. La acción térmica. Hay detergentes incluso que se pueden disolver o que requieran de tener cierto grado de temperatura para poder ser utilizados. El tiempo es muy importante, el tiempo de exposición o de inmersión de este dispositivo en el detergente, en el caso de proceso manual, previamente diluido. El tipo de suciedad. No es lo mismo un artículo que solo tuvo contacto con
saliva, por ejemplo, o algún dispositivo médico que entró a una cavidad estéril o que se pudo haber utilizado para algún procedimiento colorectal. El diseño del propio dispositivo. Recordemos que existen algunos dispositivos médicos de difícil configuración que tienen no solo estrías, canales o lúmenes, sino que el propio diseño nos pone este reto a retirar la materia orgánica. Por lo tanto, es muy importante contar siempre con las fichas técnicas y los instructivos de los dispositivos para poder desensamblarlos en el caso de que sea así. El factor humano, muy importante para hacer el reprocesamiento o la limpieza manual, y aunque sea automatizada, porque este factor o este capital humano nos va a ayudar a realizar en el método manual una adecuada fricción en la superficie del artículo médico. Y en el caso de que se utilice un sistema automatizado, de colocar el dispositivo y darle el ciclo ideal y verificar todos estos parámetros que se puedan estar incluyendo o que puedan determinar el ciclo de reprocesamiento en una lavadora termodesinfectora. Por lo tanto, la conjunción de todos estos puntos que acabamos de mencionar van a garantizar realmente la efectividad del proceso de lavado. Entonces, vemos que para realizar un proceso de lavado o de limpieza de un dispositivo, debemos de contar con personal que esté capacitado, pero que además cuente con equipamiento de protección personal, independientemente de qué tipo de lavado se realice. Incluso hay dispositivos médicos que, de acuerdo a la descripción en la ficha técnica o en el instructivo o manual, nos mencionan que pueden ser compatibles con sistemas de termodesinfección o lavadoras automatizadas, o que requieran para su limpieza realizar este proceso manual. Ante cualquiera de estas dos modalidades de limpieza, el personal debe de contar con equipamiento básico de protección personal, y como vemos en la imagen, tienen gogles, tienen cubrebocas, batas impermeables o incluso mandiles, guantes, y si requieren de realizar el secado, protectores auditivos. O si necesitan realizar el secado o no cuentan con aire comprimido, tener paños de microfibra o paños que no liberen pelusas. También es muy importante tener disponible en todo momento y que el personal operativo tenga de conocimiento el procedimiento y que además esté estandarizado. También es muy importante contar con la ficha técnica del instrumental, así como en el caso de dar este proceso de limpieza, con el manual de usuario de la máquina lavadora de instrumental. También es muy importante recordar el nivel de resistencia de los microorganismos que pueden estar presentes en la superficie de este dispositivo médico que se utilizó para la atención. Recordemos que estos microorganismos tienen un grado de resistencia. Por lo tanto, se puede decidir entre utilizar o tratar de retirar o de disminuir o de eliminar estos microorganismos con agentes desinfectantes, que de acuerdo al estándar ISO 17664 nos menciona que un agente desinfectante es aquel agente físico-químico capaz de reducir el número de microorganismos viables. También nos menciona que la desinfección es el proceso para reducir el número de microorganismos viables a un nivel previamente especificado, como apropiado para un propósito definido. Por lo tanto, vemos que este proceso de desinfección va a ser un proceso que destruye a los microorganismos de objetos inanimados, con excepción de alto número de esporas bacterianas, mediante la inmersión total de un artículo germicida químico durante un tiempo definido. Y esto lo menciona el manual de uso del propio agente desinfectante, o en el etiquetado del envase vienen estas especificaciones.
¿Qué evaluación debiéramos de realizar para cuando vamos a usar desinfectantes? Debemos de considerar el tipo de instrumental o de dispositivo médico de acuerdo a la clasificación Spaulding, verificar si es crítico, semicrítico o no crítico, el desafío microbiológico, así como el diseño del propio dispositivo y otras situaciones. Hace rato mencionábamos de que no es lo mismo el grado de contaminación que tenga un dispositivo médico que entró a una cavidad oral como aquel dispositivo médico que entró en contacto con mucosa o en el área rectal, por ejemplo. La posibilidad de daño al instrumental. En las fichas técnicas de cada uno de los dispositivos médicos reusables, el fabricante nos debe de mencionar con qué sustancias químicas o agentes desinfectantes son compatibles. Por eso es muy importante tener tanto las fichas médicas del dispositivo a reprocesar, así como las hojas de seguridad y fichas técnicas, descripciones del agente o del desinfectante a utilizar. Los riesgos ocupacionales por los trabajadores o para los trabajadores. Esto es algo básico. Por lo tanto, si nosotros tenemos cierta marca de agentes desinfectantes, debemos de contar con estas hojas de seguridad y proteger al personal operativo que está realizando este reprocesamiento. Nuevamente recordemos que la desinfección, de acuerdo a la descripción que nos hace el ISO 17664, nos dice que en el caso de que el dispositivo requiera desinfección, debe de estar destinado o desinfectado y se debe de especificar al menos un método de desinfección automatizado validado, a menos que el dispositivo médico no pueda soportar dicho proceso, que tenga de acuerdo al tipo de material con el que fue fabricado. Si no es compatible, pues bueno, hay que mencionar todas estas características, en cuyo caso se debe de proporcionar una declaración que advierta al usuario sobre este problema. También es importante saber que si el dispositivo médico está destinado a ser desinfectado, se debe de especificar un método validado de desinfección manual si la desinfección automática no fuera posible. Recordemos que la desinfección puede ser un proceso intermedio o terminal para cierto tipo de dispositivos médicos. En el caso de que nosotros hablemos de desinfección automatizada, este estándar nos recomienda que si el proceso de desinfección automatizado, se va a recomendar el uso de una lavadora desinfectora que cumpla con los requisitos de serie de acuerdo al estándar 15883. La información sobre el proceso automatizado puede limitarse a aquellos parámetros que son específicos para el dispositivo médico, como la configuración de carga específica, posicionamiento, conexión, accesorios, sustancias químicas en el caso de desinfección química o químico-térmica, presiones o límites de temperatura y una declaración que confirme la recomendación de usar una lavadora desinfectora conforme a la serie del ISO 15883. Si los requisitos específicos de desinfección del producto sanitario no permiten una declaración genérica de compatibilidad con una lavadora desinfectora que cumpla los requisitos del estándar 15883, se incluirá la siguiente información cuando corresponda: una descripción del proceso y de los parámetros de procesamiento, incluidos los límites que pueda soportar el dispositivo médico, una descripción de los accesorios necesarios para el proceso de desinfección, así como identificación y concentración de cualquier químico requerido para el proceso de desinfección, el tiempo de contacto de cualquier agente desinfectante utilizado. También es importante contar con las instrucciones de uso del fabricante del dispositivo médico y que pueden indicar al procesador
que consulte las instrucciones de uso del fabricante del agente desinfectante con referencia a la concentración, temperatura y tiempo de contacto. También es importante verificar la calidad del agua que se utilizará, así como tener las técnicas que se utilizarán para realizar el enjuague. Si no se conoce identificación de cualquier incompatibilidad de los agentes desinfectantes con el dispositivo médico. Cuando nosotros hablamos de desinfección manual, si se especifica un método de desinfección manual, se incluirá la siguiente información cuando corresponda. Una descripción del método manual con instrucciones paso a paso y la secuencia de cada paso del proceso individual. Una descripción del proceso y de los parámetros de procesamiento, incluidos los límites que pueda soportar el dispositivo médico, así como una descripción de accesorios necesarios para el proceso de desinfección. También es importante contar con identificación y concentración de cualquier agente químico requerido para el proceso de desinfección. El tiempo de contacto de cualquier agente desinfectante utilizado. También recordemos que es importante seguir y siempre nos vamos a encargar de recomendarles sigan las instrucciones de uso del fabricante del dispositivo que llegue a sus manos, ya que nos indican al momento de que nosotros somos personal reprocesador que se consulten estas instrucciones de uso que nos ofrecen los fabricantes respecto a los agentes desinfectantes con referencia a concentración, temperatura y tiempo de contacto. Primordial y muy importante la calidad de agua a utilizarse, porque en ocasiones, si esta calidad de agua no es la adecuada, puede haber incluso reacciones químicas que inactiven la solución desinfectante. Las técnicas que se utilizarán para realizar el enjuague de toda esta solución desinfectante de la superficie del dispositivo y si se conoce identificación de cualquier incompatibilidad de los agentes desinfectantes con el dispositivo médico. También la desinfección se puede realizar al mismo tiempo que la limpieza de dicho dispositivo médico. Y cuando se usa desinfección química, los residuos arrastrados del proceso de limpieza pueden interactuar de manera adversa con el agente desinfectante. De ahí la necesidad de asegurar que cualquier residuo del dispositivo sea dentro de los límites especificados al final de las etapas del proceso. Pero hablemos de qué características ideales debiera de tener un desinfectante. Pues este desinfectante debiera de cumplir o de tener esta característica de ser de amplio espectro, así como tener estabilidad frente a la materia orgánica, compatibilidad con el material de los equipos, actividad y concentración medible, que eso es muy importante. También contar con esta característica de rapidez de acción, una vida media prolongada y ausencia de olor, que también sea degradable en el medio ambiente y de baja toxicidad. Y si a esto le aunamos un costo-efecto, pues trataremos de tener un agente que cumpla con todas estas características que nos van a ayudar a realizar este proceso de desinfección de la mejor manera. Otros factores que influyen en el proceso de desinfección de alto nivel, recordemos, tiene siempre que ver con la limpieza previa al objeto o al dispositivo utilizado, tipo y nivel de contaminación microbiana, así como la concentración y tiempo de exposición al desinfectante, la configuración física del propio objeto a desinfectar, temperatura y pH en el proceso. A continuación vamos a mencionar los 10 problemas frecuentes con la desinfección de alto nivel.
Dentro de estos 10 problemas, el primero, vemos que la desinfección de alto nivel se realiza, pero no se gestionan adecuadamente en todos los servicios, ya que con esta falta de capacitación o de tener un protocolo estandarizado y de conocimiento a los departamentos que realizan este proceso, no siempre siguen los pasos de manera adecuada. Por lo tanto, si estos procesos no están estandarizados, pues cada uno va a interpretar o a realizar este proceso de manera diferente, no asegurando que este dispositivo realmente cumpla con este proceso de desinfección. Limpio y sucio no están separados. A veces son lugares de descontaminación, de lavado, de desinfección, improvisados y que no tuvieron un diseño en cuanto a infraestructura de manera adecuada. Y eso nos va a entorpecer realizar el proceso de manera adecuada por tener espacios sin ventilación y espacios que no cumplen con estas condiciones adecuadas para el proceso de limpieza y de desinfección, por ejemplo. Las organizaciones no siguen las instrucciones de uso del fabricante para descontaminar y procesar adecuadamente los instrumentos y equipos. La documentación de los procesos de control de calidad es inadecuada. Las organizaciones no mantienen los registros de procesamiento requeridos y el equipo procesado está almacenado de manera incorrecta. Las organizaciones o las instituciones no realizan evaluaciones de competencia por parte de una persona calificada. Recordemos que la supervisión de procesos es algo muy importante para tener áreas de oportunidad y mejorar la calidad del proceso que se esté realizando. Si los supervisores no están capacitados en desinfección de alto nivel y en procesos de esterilización, pues no vamos a contar con un dispositivo seguro para la atención de los pacientes. A veces o incluso no existe un mecanismo de supervisión para garantizar el cumplimiento constante al momento de dar un adecuado proceso de desinfección. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos qué nos dicta la norma ISO 15883, el cual es el estándar internacional de lavadoras desinfectadoras de productos médicos. En este estándar se nos especifica el funcionamiento, determina la verificación de la eficacia de la limpieza, que son clave para establecer su correcto funcionamiento. En esta norma vemos que existen 5 apartados. En el primero habla de las lavadoras desinfectoras, así como de los requisitos generales, definiciones y pruebas. En el apartado 2 nos menciona los requisitos y pruebas para lavadoras desinfectoras que emplean desinfección térmica para instrumentos quirúrgicos, equipos de anestesia, instrumentos canulados, utensilios, material de vidrio, etc. Esta parte afectaría expresamente a las lavadoras termodesinfectoras hospitalarias. En el apartado 3 encontramos requisitos y tests para lavadoras desinfectoras que empleen desinfección térmica para contenedores de residuos humanos. En el apartado 4 menciona requisitos y test para lavadoras desinfectoras que empleen desinfección química para endoscopios termolábiles. Y finalmente, en el apartado 5 encontramos test y métodos para demostrar la eficacia de la limpieza. Por lo tanto, vemos que el lavado mecánico y termodesinfección debe de ser un proceso homogéneo, donde interviene temperatura, tiempo, dosificación de productos limpiadores, así como el uso de lubricantes y la cantidad de agua que se requiere para realizar este proceso de la mejor manera. Y que además ofrece y se verifica que sea controlable. Si nosotros hablamos de exclusivamente termodesinfección, vemos que va a contribuir a la eficacia de la esterilización, va a disminuir los riesgos biológicos,
así como a disminuir los riesgos laborales de etapas posteriores. Recordemos que existen diferentes formas de realizar este proceso de lavado mecánico. Hay lavado por aspersión, donde este lavado se va a realizar en la superficie del instrumento, lavado por irrigación, en donde se pueden realizar el lavado de instrumental con lúmenes o canulado, y el lavado por ultrasonido, en el cual los instrumentos deben de encontrarse sumergidos y humectados para que el baño se lleve a cabo la limpieza por cavitación o limpieza ultrasónica. Pero ¿cuál es el grado de dependencia del factor humano? Pues es muy importante que estas personas que están realizando este proceso sepan desmontar, colocar, distribuir estos instrumentos, que además coloquen y verifiquen que estos instrumentos estén abiertos. En el momento de colocar estos dispositivos o estos artículos en las canastillas, deben de verificar que no exista una sobrecarga o algo que impida que realmente no tenga contacto con el agua o con los detergentes. Evitar estas sombras de que un dispositivo que se puede encontrar en una charola superior haga o obstruya este contacto con el agua o con los detergentes. Es muy importante también, se necesita tener capacitado de manera permanente a todo el personal operativo que va a hacer uso de estos equipos. Por lo tanto, el entrenamiento es muy importante porque vemos que no solo tienes que tener conocimiento de la configuración del dispositivo médico a limpiar o a lavar y a desinfectar, sino también de la utilización de todos los accesorios que nos van a ayudar a garantizar que realmente este proceso de limpieza se realice de la mejor manera, así como conocer el modelo de la lavadora termodesinfectora, que hay que revisar, el proceso de limpieza, de cómo se colocan todos estos dispositivos, de saber utilizar los accesorios. Por lo tanto, esta termodesinfección, en el caso de que se realice en instrumental quirúrgico, va a ser el método de desinfección más eficiente y recomendado para los dispositivos médicos reusables. Las directrices autorizadas recomiendan que el proceso de termodesinfección en cualquier situación donde su resultado sea posible. La termodesinfección conseguida mediante la consecución de una temperatura a 93 grados centígrados con tiempos de mantenimiento programables para cada ciclo individual, con el objetivo de satisfacer todas las demandas de las diferentes legislaciones estatales. Por lo tanto, podemos concluir que los desinfectantes deben de ser efectivos, compatibles y se deben de cumplir con las indicaciones de uso. Debido al alto número de fallos en el reprocesamiento, son claves el entrenamiento del personal. Y no solo del personal que va a realizar el proceso como tal, sino también de quien se va a encargar de supervisar que este proceso se realice de la mejor manera. De la adherencia a los protocolos que se manejen dentro de la institución hospitalaria y de la actitud alerta a eventos adversos y a la comunicación oportuna, de detectar y de revisar y de ver todas estas situaciones como áreas de oportunidad para mejorar el proceso y, por supuesto, garantizar la atención segura del paciente. También, si bien existen numerosos motivos que nos muestran evidencia de la importancia de automatizar el proceso de lavado, debe de tenerse en cuenta que esto solo será efectivo cuando sea realizado por un técnico o un personal de enfermería entrenado y calificado, que de igual manera se produzca la conjunción de los factores de lavado, tanto de los equipos a utilizar, verificar fichas técnicas de los dispositivos que sean compatibles con estos sistemas de lavado.
y que se sigan las recomendaciones o las instrucciones que vienen en las fichas técnicas por parte del fabricante en cuanto a equipo, agentes químicos y productos médicos. Espero que esta presentación sea de utilidad y de áreas de oportunidad para mejorar los procesos de desinfección de alto nivel y de termodesinfección en sus unidades de trabajo. Agradezco su atención. Muchas gracias. Excelente presentación de la maestra Matilde. Ella presentó este tema también en el Congreso Panamericano de Chile de este año 2021. Así que muchas felicidades a la maestra por su competencia que la ha llevado a ámbitos internacionales.